Los primeros pobladores. El ser humano en América. Introducción. En este capítulo se estudiará cómo el ser humano llegó al continente americano y cómo logró adaptarse exitosamente al medio ambiente que encontró. Como se verá, América fue el último de los continentes en ser poblado por los humanos, exceptuando, por supuesto, a la Antártida. En América, los humanos encontraron una naturaleza bastante distinta a la que existía en los continentes euroasiático o africano, incluyendo animales y plantas desconocidas en otras partes del mundo. La presencia de estos humanos comenzó a alterar el medio ambiente casi de inmediato. Ciertas especies de animales se extinguieron ante el embate de los cazadores del Paleolítico, mientras que diversas plantas silvestres fueron domesticadas eventualmente por los primeros agricultores. Con la llegada de los europeos, vino otra serie de cambios que afectaron de manera dramática tanto al medio ambiente como a las formas de vida de los mismos nativos. Con esta sección, se inicia el estudio de la historia del ser humano en El Salvador, producto de una intensa relación con su medio natural y de la interacción entre humanos de diversas etnias. 1.1 Principales teorías sobre la llegada del ser humano a América. El linaje humano se originó en África, con raíces que se remontan a millones de años en la antigüedad. Después de un largo proceso evolutivo, apareció un precursor del humano moderno que pudo adaptarse a casi todos los ambientes del viejo mundo. Ya hace 900.000 años, logró establecerse no solo en África sino también en las orillas cálidas del mar Mediterráneo, las tierras tropicales del sureste de Asia y las zonas moderadamente heladas del centro de Europa. En efecto, colonizó casi todas las regiones habitables del viejo mundo, es decir, del continente euroasiático y del continente africano. El éxito de este antepasado, conocido como Homo erectus, se debió en gran parte a su habilidad de manejar el fuego y de fabricar implementos rudimentarios de piedra y probablemente de madera y hueso, los cuales empleaba en las tareas necesarias para obtener y destazar presas de caza y excavar raíces comestibles. También tiene que haber sido importante la interacción entre individuos que vivían en grupos sociales, cuya cooperación facilitó la explotación de los recursos naturales y aseguró su defensa contra los grandes carnívoros y otros depredadores. Los estudios actuales indican que las diferentes poblaciones de Homo erectus en África y Eurasia siguieron evolucionando con el paso del tiempo. Nuevos rasgos genéticos aparecían y luego se distribuían entre las poblaciones regionales. Lo mismo parece haber sucedido con las innovaciones culturales, que se transmitían de una generación a otra para incorporarse a la herencia cultural del linaje humano. Este proceso de evolución biológica y cultural culminó hace un poco más de 100.000 años con el ser humano moderno, el Homo sapiens sapiens. Los primeros humanos modernos tuvieron un modo de vida basado en la caza y la recolección de recursos silvestres, lo cual se les facilitaba por la incorporación de una tecnología cada vez más eficaz. Después de colonizar el viejo mundo, se establecieron en Australia y otras islas del Océano Pacífico, pues ya disponían de los medios para atravesar trechos considerables de mar abierto. Por otro lado, se han hallado restos de sus asentamientos ubicados justo al pie de los glaciares que entonces cubrían el norte de Europa. América fue la última gran región del mundo en ser colonizada por los seres humanos. Aún existe una polémica bastante encendida sobre precisamente cómo y cuándo llegaron los humanos a este continente. Muchas de las explicaciones no dejan de ser realmente fantásticas, pues identifican a los antepasados de los primeros americanos con algunas tribus perdidas de Israel, con refugiados de la Atlántida o con extraterrestres. Ya en 1590, el español Fray José de Acosta planteó que América se había poblado mediante la migración de pequeños grupos de cazadores salvajes, quienes entraron desde algún punto en el norte donde presuntamente se unía América con Asia, región que era todavía desconocida para Fray José y los demás europeos. Acosta determinó el origen asiático del americano por ciertos rasgos físicos compartidos por asiáticos y americanos, tales como la pigmentación de la piel y el pelo, la forma de los ojos, la mancha morada en la base de la columna vertebral de los recién nacidos y la sección apalada de los dientes incisivos. Varios estudios de antropología física realizados en el siglo XX respaldaron la tesis de un origen asiático. Hoy en día no existe mayor duda sobre el origen asiático del humano americano. Las pruebas definitivas han sido proporcionadas por los análisis genéticos, mediante los cuales se comparó el ácido desoxirribonucleico, ADN, de las poblaciones nativas de América con la de otros grupos humanos del mundo, hallándose mayor semejanza de los americanos con los pueblos mongoloides del Asia. ¿Cómo llegaron estos primeros pobladores, conocidos como paleoindios?
Del continente asiático al continente americano, el antropólogo checoslovaco Aleš Lika elaboró un postulado teórico que afirma que aproximadamente 13.500 años a.C. antes de Cristo, un pequeño grupo de seres humanos procedente de Siberia ingresó al continente americano por el puente de Bering hacia Alaska en el período en que bajó el nivel de las aguas durante la era de hielo, y después marchó hacia el sur a través de un corredor libre de hielo al este de las montañas rocallosas, el valle del río Mackenzie, en la zona oeste de la actual Canadá, a medida que el glaciar retrocedía. A esta propuesta teórica se le conoce como la teoría del poblamiento tardío, teoría Clovis o consenso Clovis.1. Sin embargo, otros científicos creen que esto se dio en el 11.000 a.C. Una crítica a la teoría del poblamiento tardío se basa en los descubrimientos arqueológicos de 2004 en las cavernas Paisley del estado de Oregón, en el oeste de Estados Unidos, donde se encontraron varios tipos de materiales, como hilos hechos de tendones y fibras vegetales, cueros, cestos, cuerdas, cordones, estacas, así como huesos de animales. El análisis del ácido desoxirribonucleico, comúnmente abreviado como AD, confirmó que 14 de los coprolitos, es decir, excrementos fósiles, eran humanos y que procedían de nativos americanos que tenían vínculos genéticos con humanos de Siberia y Asia. La datación por carbono reveló que los coprolitos más antiguos tenían aproximadamente 14.340 años de antigüedad. Para los especialistas, esto no solo demuestra que los indios americanos descienden de los primeros inmigrantes al continente americano, sino también que la inmigración se produjo aproximadamente 1000 años antes de lo que se pensaba. Esos coprolitos revelan que había seres humanos 1200 años antes de la cultura Clovis, que era considerada hasta ahora la más antigua en el continente. A partir del estudio del ADN se supone que hubo al menos 2 subgrupos genéticos de nativos americanos que surgieron hace entre 14.000 y 18.000 años. Un grupo genético estuvo relacionado con pobladores de Siberia y otro, con habitantes del este de Asia. De ambos grupos, los científicos creen que los primeros americanos llegaron de Siberia. Hasta antes de este hallazgo, se suponía que los Clovis entraron por el sur de Alaska, siguiendo un corredor que atravesaba el glaciar que cubría América del Norte en ese momento. Dicho corredor se abrió hace unos 14.000 años, por lo que este nuevo descubrimiento pone en incertidumbre la migración de estos humanos primitivos hacia el sur. Todo esto demuestra que había seres humanos al sur del casquete de hielo varios cientos de años antes de que se abriera este corredor a través del hielo. Para eludir el casquete de hielo, los seres humanos tuvieron que recorrer la costa oeste americana a pie o en embarcaciones. A menos que llegaran antes de la última época glaciar, cuando el paso terrestre aún no estaba cerrado por el hielo. Otra teoría importante sobre la llegada del ser humano al continente americano se basa en el planteamiento de Paul Rivet, quien sostenía la teoría del origen múltiple del hombre americano. Según Rivet, el poblamiento de América se llevó a cabo en sucesivas oleadas de seres humanos asiáticos, australianos y melanesio-polinésicos. 3. Este planteamiento ha sido confirmado con el descubrimiento del yacimiento arqueológico de Monteverde en Chile en 1976. En este sitio se encontraron carne y cuero de mastodonte, cuerdas, estacas, maderas, gran cantidad de restos de alimentos y plantas y hasta las pisadas de un pie pequeño. Esta evidencia permite confirmar que la fecha más confiable del asentamiento humano más antiguo en América es de aproximadamente 12.000 años a.C., que lo ubicaría alrededor de 2.000 años antes de los restos Clovis. Esta fecha procede del sitio de Monteverde en Chile, muy al sur de cualquier sitio Clovis, que parece representar un patrón cultural muy diferente. El descubrimiento de Monteverde ha dado nueva fuerza a las teorías de una entrada de paleoindios anterior a Clovis, denominada como el horizonte prepunta de proyectil, porque supuestamente carecían de las llamativas puntas de lanza tan características del período Clovis. Los descubrimientos de Monteverde replantean completamente la teoría predominante sobre el poblamiento de América, fundamentada sobre la cultura Clovis, que sostiene que el hombre ingresó al continente americano en 13.500 a.C., y han dado fundamento a una nueva teoría del poblamiento temprano de América, que ubica la fecha de ingreso entre 23.000 y 50.000 años a.C.,
a la vez que modifica las teorías sobre las rutas de entrada y difusión por el continente americano. 4. La teoría de Rivet también es confirmada en septiembre de 2003 cuando varios científicos británicos hallaron huellas humanas de hace 40.000 años en la ciudad mexicana de Puebla, lo cual significa que el hombre habría pisado suelo americano casi 30.000 años antes de lo que se suponía. Actualmente se supone que existieron varias oleadas migratorias a América, en diferentes momentos y de diversos grupos. Es probable que las primeras colonias de pobladores pudieran haber llegado por agua en lugar de hacerlo a pie, como se creía. Posiblemente tomaron una ruta de migración que viene desde Australia, pasa por Melanesia, sigue por las costas de Japón hasta las islas Aleutianas y llega por la costa del Pacífico hasta América. Hace 60.000 años en Australia ya había presencia humana, y allí solo podrían haber llegado con canoas, medio de transporte que posteriormente utilizaron para llegar a América. 5. Si se retoma la teoría sobre el poblamiento humano del continente americano a partir de la teoría del poblamiento tardío, se tiene que existen numerosos sitios de poblamiento humano de un denominador cultural llamado Clovis esparcidos entre ambas.